Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de este martes nos acompañan hoy Estefanía Molina. Buenos días. Muy buenos días, Astre. José María Lasalle, bienvenido. Buenos días. Y saludamos también a José Enrique Monrosi. Hola, Monrosi. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar escuchando la conversación que hemos tenido con Luis Moreno Ocampo. Él está en Nueva York y por eso hemos grabado esta conversación que ahora escucharán. Lo hemos grabado hace unas horas. Luis Moreno Ocampo es jurista y verán, tiene especial importancia su testimonio. Fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Así que su diagnóstico de lo que está ocurriendo en Gaza es especialmente valioso y por eso queremos empezar este abierto recuperando esa charla que hemos tenido con él a partir del saludo inicial. Señor Moreno Ocampo, buenos días. ¿Cómo está usted? Desde su punto de vista y desde un punto de vista jurídico, ¿qué es lo que está ocurriendo en Gaza? Bueno, no es mi punto de vista. La Corte de Justicia Internacional advirtió de un riesgo de genocidio y además ordenó a Israel que asegurara la alimentación de la gente en Gaza. Y esa decisión la firmaron no solamente los 15 jueces internacionales, sino el juez Barak, que era el juez nombrado por Israel mismo. Entonces, no hay duda. Mire, usted puede discutir el genocidio, los cargos de genocidio. Se pueden discutir diferentes aspectos de crímenes de guerra específicos, pero la prohibición de sitiar de hambre a una población es clarísima, es clarísima. Y eso pasa desde el 9 de octubre del 23, ante los ojos del mundo. Y lo ha dicho la Corte de Justicia Internacional, los 15 jueces más el juez israelí. Y es más, la Corte Penal Internacional dictó orden de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa Gallant por ese crimen, no por genocidio, no por crímenes de guerra, por ese crimen, starvation, pasar a sitiar por hambre a la población civil. Está prohibido. Por eso, a mí me da la sensación de que hay una hipocresía muy grande entre los estados que hablan de una crisis humanitaria. No, hay una crisis humanitaria cuando hay un terremoto, cuando hay un maremoto, pero esto es una hambruna decidida por una política militar decidida por el primer ministro Netanyahu. Muy claro. Y entonces esto es lo que se evita, porque a mí me hace gracia que Alemania, Estados Unidos mandan alimento por aire, cuando el problema es simplemente obligar a Netanyahu a que entregue la comida. Punto. Pero ¿y eso por qué no se hace? Porque estamos en Naciones Unidas, no en Humanidad Unida. No vivimos en la humanidad unida, vivimos en un sistema gobernado por 193 países y cada cual tiene sus intereses. España tiene posturas bastante duras sobre este tema, por eso tiene conflictos, pero el primer ministro español tiene que ocuparse de España, no del mundo. Este es el problema que tenemos un problema de que los abogados y los expertos no hemos ofrecido a la humanidad todavía un sistema global de organización. Así como España tiene ciudades, regiones y un país nacional y una región, falta el siguiente paso, que es un sistema global, sobre todo para parar crímenes. Las cosas globales son pocas, son cambio de clima, son guerra, genocidio, esas son las cosas. Y no tenemos un sistema político mundial para eso. Por tanto, no hay una unidad. Esta sería la demostración, este caso sería la demostración de que la justicia internacional no existe o no alcanza. No, al revés. Este caso muestra que la justicia internacional es lo único que está funcionando. Es lo único que está diciendo, miren, esto es un crimen. Pero esto no basta para frenar a Netanyahu. Bueno, porque los estados no implementan las medidas. Justamente, es como si el juez español dice, esto es un crimen y la policía no lo implementa. En el sistema mundial no hay una policía mundial, entonces cada estado tiene que implementarlo. Funciona en parte, justamente. Los periodistas tienen un problema porque en lugar de entender qué importantes son esas decisiones, disminuyen el valor. Dice, bueno, pero no se implementa. Mire, Putin no pudo viajar a Sudáfrica. Putin no pudo viajar a Brasil. Netanyahu no puede ir a Europa. El canciller alemán decía que lo iba a invitar. No lo puede invitar, porque si lo invita lo dejan preso. Los jueces alemanes lo ponen preso en Alemania y lo mandan a la Corte Penal Internacional. Entonces, no es que no tenga valor. Lo que pasa es que
lo que está pasando es que en lugar de aplicar la ley, los líderes toman sus propias decisiones. Y eso es lo que no funciona. Lo que está fracasando hoy, básicamente yo lo resumiría así. Lo que está fracasando hoy es el sistema mundial de orden que se armó al finalizar la Guerra Fría, donde Estados Unidos garantizaba el orden. Estados Unidos no supo o no quiso hacer un sistema mundial y armó un sistema donde los intereses de Estados Unidos son los que deben prevalecer. Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque Israel, que es un interés importante de Estados Unidos, no está en armonía con Arabia, ni con Qatar, ni con otros países de la región. Entonces, los amigos de Estados Unidos, que son esos países, no están de acuerdo. Entonces, Estados Unidos no los puede poner de acuerdo. Y lo que es peor es que un gobierno de extrema derecha en Israel ha tomado el control e impone su agenda a Estados Unidos, y entre Estados Unidos e Israel imponen su agenda al mundo. Esta es la paradoja. Por tanto, Netanyahu podrá seguir castigando y matando de hambre a la gente en Gaza hasta que los estados se pongan serios en el cumplimiento de lo que dicte la justicia internacional. Mire, es así, pero Trump tiene 3 años más de gestión. Los políticos no son eternos. Esto va a cambiar. Netanyahu va a pasar sus días finales escapando de la justicia o enfrentando a la justicia. Entonces, lo que pasa en el camino, ¿cuánta gente va a morir en Gaza? ¿Y qué pasa con la civilización? ¿Qué pasa con la idea de que vivimos en un mundo donde resolvemos los conflictos respetándonos unos a otros? Eso todavía no existe, tenemos que enfrentarlo justamente. Es urgente parar lo de Gaza hoy y es urgente aprender cómo hacer las cosas diferentes. ¿Usted cree que de verdad veremos en algún momento a Netanyahu sentado ante un tribunal de justicia? No me cabe duda. Mire, cuando yo pedí el procesamiento por genocidio del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, me decían lo mismo. ¿Usted piensa que eso va a pasar? Mire, Bashir quedó preso y discutieron si mandarlo o no a la Corte Penal Internacional. Una vez que un presidente está procesado, es un león herido, está sangrando. Hay que cuidarlo, necesita ayuda. Justamente, Netanyahu encontró primero en Biden y luego en Trump aliados que lo protegen políticamente y que empujan y que sancionan a la corte. Pero eso no le dura toda la vida. Entonces el tema para mí no es Trump o Netanyahu, que son corto plazo. El tema es cómo hacemos un mundo diferente y en el corto plazo, cómo evitamos la muerte de niños por hambre en Gaza, que eso es una vergüenza mundial, ¿no? Y a corto plazo parece muy difícil que pueda cambiarse eso. Bueno, yo les digo, yo me despierto todas las noches pensando, bueno, yo entiendo este tema, ¿qué puedo hacer para evitar esto? Bueno, estoy trabajando en eso, pero a corto plazo no tengo nada. Lo más que tengo a corto plazo es esta charla con usted. Charla con periodistas y explicar el problema. Explicarles, miren, no descarten la Corte Penal Internacional, porque es muy importante que tengamos claridad qué está bien y qué está mal. Está mal, es un crimen clarísimo matar de hambre a la población civil en un conflicto. Es un crimen. Que lo hagan es otra cosa. Que lo hagan está mal. Y tenemos que ver cómo paramos a Trump y cómo paramos a Netanyahu. Lo que pasa es que ahí Alemania también está por un problema diferente. Alemania, por razones de culpa con el genocidio nazi. Y no están entendiendo que no es un problema judío o antijudío. Es un problema que el genocidio no se puede cometer ni contra armenios, ni contra judíos, ni contra los palestinos, ni con nadie. Contra nadie. Por lo menos, sí. ¿Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio? Mire, para decir que es un genocidio hace falta un juicio. Lo que yo le puedo afirmar con seguridad es que para investigar si es un genocidio, basta pruebas razonables. Y hay de sobra pruebas razonables para pensar que la política de exterminación del pueblo de Gaza es una política determinada por las autoridades. Hay declaraciones de ministros del gobierno muy claras que plantean la exterminación y el aniquilamiento de los palestinos en Gaza. Entonces me parece que yo no le puedo decir si esas personas que dicen eso son culpables. Yo le puedo decir que claramente hay razones para iniciar una investigación ya. De hecho, el fiscal de la Corte Penal Internacional inició una investigación y lo hizo por el crimen más claro. Porque acá lo que no hace falta que haya una condena por genocidio. Basta decir, mira, hay un riesgo de genocidio, lo dijo la Corte Internacional, el riesgo de genocidio obliga a los estados partes de la Convención de Genocidio a prevenirlo. ¿Qué están haciendo para prevenir el genocidio? No hacen nada. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional lo que hizo fue tomar un caso más simple, que es el asedio de la población por hambre. Y eso los jueces le dijeron que sí.
Eso es un caso muy simple y es suficiente. ¿Cuántos procesamientos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidios en falta para detener la masacre en Gaza? Basta con uno, ya está. Ahora, los medios no están discutiendo el crimen, los medios no están discutiendo los estados. ¿Por qué hablan de crisis humanitaria y no hablan de crimen? Este es el tema para mí. Hay que pensar, miren, no es una crisis humanitaria, esto es un crimen cometido por hombres que producen la hambruna. No es una hambruna producida por un tsunami del Mediterráneo, no. Es una hambruna producida por hombres, decisiones políticas de los hombres, que hay que parar, no hay que apoyar. Señor Moreno Ocampo, una última cuestión. Cuando pasen los años y las próximas generaciones se pregunten por qué ocurrió lo que está ocurriendo y qué hizo, en fin, la población, la comunidad internacional entonces para evitarlo, ¿cuál cree que será la respuesta de la historia? Bueno, usted es optimista, porque si el mundo sigue con la idea de que la guerra es la forma de manejar conflictos, no va a haber futuro. ¿Usted conoce el juego Fortnite? Fortnite es un juego donde el que gana mata a todos los demás y se queda solo por definición. Entonces sí, quizás entre de 30 años, 40 años, lo que pasa es que haya alguna gente en Estados Unidos que ganó las guerras, pero están solos en un globo terráqueo destruido. Entonces la alternativa es que ya demos comida ya a Gaza, ya implementemos las decisiones de las cortes judiciales y ya, y es un problema que podemos hacer ya, es poner nuevos planes para organizar la humanidad unida, no solamente Naciones Unidas, la humanidad unida. Yo estoy trabajando en eso, yo tengo a 5 años sé lo que puedo hacer, pero hoy, en el corto plazo, no duermo pensando qué más puedo hacer. Así que esta charla con usted se la agradezco porque me quita la sensación de, bueno, algo hoy le puedo explicar a una persona que me escuchaba, que va a tener más personas que la escuchan, que tenemos que hacer otra cosa distinta. Parar ya la matanza y exigir que se aplique la ley. Seguro que nos está escuchando mucha más gente. Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe que tuvo la Corte Penal Internacional, le agradezco mucho su tiempo. Un saludo y buenos días. A usted. Prime Minister Netanyahu said there's no starvation in Gaza. Do you agree with that assessment? I don't know. I mean, based on television, I would say not. Este es el momento en que preguntan a Donald Trump por el hambre que sufren cientos de miles de palestinos y reconocía el socio de Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, que había visto imágenes en televisión que evidencian que ese hambre es real. Y decía que Netanyahu podía hacer más para poner solución a la situación en Gaza, de lo que vamos a hablar ahora mismo en El Abierto con Estefanía Molina, con José Enrique Monrossi y con José María Lasalle, con quien quiero empezar el análisis Lasalle a partir de lo que nos ha dicho el fiscal Ocampo, más allá de que él defiende que funciona la justicia internacional, más allá de que nos ha dicho que él cree que Netanyahu acabará sentado ante un tribunal, en un banquillo. La sensación de escuchar a alguien que ha sido el primer fiscal que tuvo la Corte Penal Internacional y esa desazón, casi esa impotencia de decir, es que lo único que tengo ahora mismo para poder hacer algo es esta conversación con usted. Bueno, es el reconocimiento de una impotencia y, por lo tanto, el fracaso de lo que ha representado el Tribunal Penal Internacional, que fue concebido precisamente para evitar situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos en Gaza, ¿no? Que el derecho a través de una persona tan relevante como Ocampo signifique su impotencia, es el reconocimiento de que el Estado de Derecho en ese ámbito embrionario que operaba a nivel internacional a través de este tribunal, pues deja de ser realmente ya una realidad para estar instalados en una especie de jungla o lucha permanente donde ya no hay reglas, donde ya no hay principios y sobre todo donde ya no se respetan los derechos, o mejor dicho, ese mínimo de derechos que era un sustrato básico que permitía impedir que la crueldad inhumanitaria llegara a los extremos que estamos viviendo en estos momentos en Gaza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una entrevista que es más que el reflejo de un estado de opinión, es un estado de realidad. Estefanía. Sí, yo creo que ha dicho cosas interesantísimas. La primera, un poco dejar de hablar de las cosas como si fueran desgracias naturales, una crisis humanitaria, porque diluye las responsabilidades. Yo entiendo que hay gente que a lo mejor de forma prudente, bueno, pues está pasando una hambruna, sí, claro, pero está pasando por algo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los titulares más interesantes. Luego también las dificultades para que esa justicia realmente no se aplique. Como decía Lasalle, ¿no? El fiscal Ocampo ha dejado claro que él sí confía en la justicia. Lo que aquí está pasando es que hay quien está
está dándole cuartelillo a Netanyahu, lo está protegiendo de algún modo. Hay hoy una tribuna muy interesante en el diario El País de Antonio Cazorla, que es catedrático de la Historia Contemporánea en una universidad de Canadá, donde habla precisamente a partir de una convención aprobada por la ONU en el año 48 que deberíamos considerar como genocidio. Y así, grosso modo, la definición, para que la gente se haga una idea, dice: la perpetración de actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y a partir de ahí, todas las acciones pues, que se llevan a cabo. Y dice este experto, algunas coinciden, evidentemente, con lo que está pasando en Gaza. Y a partir de ahí explica, también muy en la línea de lo que decía el fiscal Ocampo, por qué cree que no se está pudiendo llegar a ese estadio de procesamiento. Básicamente, uno, es porque hay quien no se pone de acuerdo con la definición. Tú puedes decir: oiga, usted está matando de hambre a la población gazatí, a la población palestina, y alguien te dirá: bueno, pero esa no es mi intención, es un daño colateral de esta guerra. Y yo creo que esto es parte del relato que por parte de Israel se está difundiendo por parte del gobierno de Netanyahu. Pero luego hay otra derivada más importante, que lo que viene a decir es que en los actos de genocidio hay quien protege a quien está perpetrando esos actos, que es un poco lo mismo que decía el fiscal Ocampo. Por tanto, a fin de cuentas, para discutir la definición ya estarían los fiscales, los jueces. Aquí hay un tema de quién apoya a Netanyahu. Yo no soy tan optimista. Decía, no siempre, decía el fiscal Ocampo, estará este gobierno de Trump. Sí, pero el de Biden también dio protección a Netanyahu. Entonces parece que demócratas, y por eso parte de la base socialdemócrata le montó en las universidades protestas, etcétera. Entonces yo no veo tan claro que eso, pues, con un cambio de gobierno vaya a cambiar. Y luego, por último, aquí lo que también, más, si a la gente no le gusta la palabra genocidio, si hay discusión sobre eso, el fiscal Ocampo lo ha dicho, es que ya hay algo que está prohibido, y ya hay varias resoluciones: matar de hambre a una población. Entonces vemos cómo, en última instancia, lo que tenemos es un orden internacional basado en estados que no están cumpliendo con lo que deberían, que es garantizar que haya un procesamiento, un juicio, una investigación, cuanto menos, de lo que está pasando. A lo que estamos asistiendo, Monrosi, es a la constatación de que un gobierno puede, en fin, masacrar una población civil. Estamos a punto de llegar a los datos oficiales de 60.000 muertos en Gaza. Puede matar a la gente de hambre, puede tener 6.000 camiones en la frontera sin dejarlos pasar, o que pasen de malas maneras, y que no ocurra nada. Justo, yo creo que resultará complicado encontrar ejemplos más paradigmáticos de que nos encontramos ante una nueva era global, mucho más tenebrosa, en la que se constata el colapso de las instituciones y de la propia legalidad internacional. A lo que estamos asistiendo en Gaza es a la constatación de que ya no hay derechos amparados por esas instituciones y esa legalidad internacional por encima del derecho a matar, porque la principal conclusión de lo que ha explicado Moreno Ocampo durante la entrevista es que Netanyahu no tiene capacidad por sí solo para ejecutar una masacre de la dimensión de la que está ejecutando. No la tiene. Y si lo está haciendo, a ojos de todo el mundo, es solo por dos razones. Que el resto del mundo le está dando las armas y la munición, y también la impunidad que necesita. Ya está. Solo por esas dos razones. Y en ese contexto somos cómplices todos por darle esa impunidad que lo mantiene blindado al margen de la legalidad internacional, que le permite matar de hambre a ojos de todo el mundo a una población desde hace ya año y medio, y también porque es que mientras muchos países europeos empiezan a poner el grito en el cielo por la hambruna perpetrada en este último año y medio, incluso también otros países de una manera mucho más contundente, mucho más vehemente, como puede ser el caso español, con la postura adoptada por Pedro Sánchez. España, por ejemplo, es el país que más está surtiendo de armas, según la propia Secretaría de Comercio española, armas y munición a Israel. Por tanto,
Yo creo que la conclusión es muy preocupante porque además estamos viendo cómo con cualquier mínimo detalle al que asistimos de presión internacional, más allá de la hipocresía de la situación que acabamos de señalar en países como Alemania o Francia, cualquier mínima presión, cualquier mínimo gesto sí que tiene consecuencias inmediatas. En las últimas horas hemos visto cómo Netanyahu ha permitido, después del posicionamiento de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, incluso de ONGs israelíes, entrar toneladas de ayuda humanitaria en tan solo 24 horas. Por tanto, yo creo que esto nos retrata a todos. Netanyahu está matando de hambre y está acribillando a la población civil gazatí solo por una razón, y es porque entre todos les estamos protegiendo, y yo creo que esto es algo que nos retratará, que retratará a una generación por mucho tiempo como cómplice de este genocidio infame. Con esto, Lasalle, que dice Monrossi de que estamos ya en otro orden internacional ayer, y ahora iremos a esto, porque de esto se produce en paralelo con otra pantalla, y es esta imagen de la claudicación de Europa que vino a representar Ursula von der Leyen yendo al complejo donde jugaba al golf de su propiedad en Escocia Donald Trump, y cerrando allí en menos de una hora ese acuerdo de aranceles por el que tendrán sobrecoste los productos europeos que se vendan allí en Estados Unidos, pero ningún arancel a los productos de Estados Unidos que compremos aquí los europeos. Ese nuevo orden internacional es, como nos decía ayer muy gráficamente Arantxa González Laya, quien hoy por hoy, esto es la ley del más fuerte y esta es el nuevo paradigma mundial. Sí, yo creo que es volver a un estado de guerra latente en el sentido clásico del término, y por tanto la erradicación del derecho como el marco de relaciones que gestiona el contexto del mundo, ¿no? Es decir, que hemos vuelto a un escenario casi previo a la guerra de Westfalia. O sea, todo lo que fue la paz de Westfalia y todo lo que fue la guerra de los 30 años, que era una guerra permanente donde de manera hobbesiana las relaciones internacionales estaban marcadas por el poder del más fuerte y la imposición. Es inquietante cómo están apareciendo los paralelismos históricos, porque tú citas ahora esto. El otro día Aitor Esteban nos dijo en la entrevista que toda esta situación le recordaba a la República de Weimar. Luego quiso distinguir, decir que no establecía un paralelismo como tal, pero bueno, en fin, la referencia era la que era, y ahora escucharte a ti genera cierto desasosiego con esta referencia histórica. Pues sí, porque es que tenemos que ajustarnos a la realidad tal y como la contemplamos y superar diagnósticos que nos lleven a ciertas ilusiones que no se corresponden con los hechos que estamos viendo todos los días. Es verdad que a lo mejor en el sentido literal del término, genocidio, tal y como fue concebido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que era el exterminio sistemático y automatizado de la población judía dentro de Europa, en los territorios bajo control alemán, no es lo que está replicando el gobierno de Netanyahu en Gaza, pero el efecto es muy parecido, si no podríamos considerarlo como igual. Pero, ¿qué es lo que está de alguna manera obturando la capacidad de Europa para ponerse en una posición que realmente condicione a Israel en lo que está haciendo en Gaza? Pues enfrentarse a sus propios fantasmas y a su propio pasado y a su propia culpabilidad, es decir, a los problemas que la historia arrastra detrás de la conciencia de cada uno de nosotros. Y ese es uno de los problemas que tenemos aquí. Estamos volviendo a una fase histórica en el peor sentido de la palabra, una fase donde la memoria, articulada a través de nuestros espectros, nuestras culpas, está condicionando enormemente nuestra capacidad para actuar sobre la realidad. Y mientras tanto, la realidad en manos de nihilistas como el propio Netanyahu, que carece de cualquier tipo de condicionamiento moral, hace que pueda llevarnos a una situación que nos recuerda, por no decir que prácticamente solapa, lo que se vivió en Europa en los años 40 bajo la sistemática aplicación del genocidio sobre la población judía y en este caso sobre la población gazatí. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque nos está de alguna manera trasladando, por la fatiga cotidiana a la que también estamos sometidos, por el día a día al que las noticias y lo que vivimos cada uno de nosotros nos proyecta, a una cierta amnesia para sobrevivir. Y yo creo que lo que se planteaba al comienzo de la entrevista era reconocer eso, esa impotencia amnésica ante algo que nos cuesta ver todos los días, y es que lo que está sucediendo en Gaza es algo que cuenta ya con nuestra complicidad.
Es algo que nos remite también a la pregunta que nos hacíamos a las 7 de la mañana para empezar esa hora, es ¿qué es Europa en este momento? ¿Quién manda en Europa y qué se puede esperar de nuestro continente si es cómplice, como dice Lasalle, como dijo la otra noche aquí en Hora 25 Josep Borrell? De eso vamos a seguir a la vuelta porque justo les decía que coincide con ese acuerdo que fue a certificar von der Leyen en Escocia con Donald Trump. La última hora es económica porque el Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el dato actualizado del PIB y el titular es que la economía española aguanta, crece un 0,7% en el segundo trimestre del año, con una ligera aceleración respecto al trimestre anterior. Pablo Anzola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la economía española aguanta el tipo, acelera una décima su crecimiento, se expande un 0,7% en el segundo trimestre del año y mantiene el avance interanual en el 2,8% según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Entre abril y junio ha sido el consumo de las familias y la inversión de las empresas lo que ha servido de motor para la economía, aunque se empieza a notar la debilidad de las exportaciones en un trimestre marcado por los vaivenes en las políticas comerciales de Trump. La actualidad está además en lo que nos acaba de decir aquí el fiscal Luis Moreno Ocampo y la cifra de fallecidos en Gaza, de lo que hemos hablado con él desde el inicio de la invasión israelí, va a llegar previsiblemente hoy a las 60.000 víctimas. El cálculo oficial de las autoridades gazatíes sitúa el último balance en 59.921 asesinados, por lo que si se mantiene la tendencia de los últimos días, hoy se va a superar esa cifra de los 60.000. Como decías, en Hoy por Hoy hemos entrevistado al exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo. Pronostica este jurista que Benjamín Netanyahu pasará el resto de sus días perseguido por la justicia internacional y que existen pruebas sobradas para iniciar una investigación por genocidio. Mire, usted puede discutir el genocidio, los cargos de genocidio. Se pueden discutir diferentes aspectos de crímenes de guerra específicos, pero la prohibición de sitiar de hambre a una población es clarísima. Y eso pasa desde el 9 de octubre del 23, ante los ojos del mundo. Por lo demás, seguimos pendientes de la evolución del incendio que comenzó anoche en Ávila, cerca del municipio de Montbeltrán. Los medios aéreos ya están operando en la zona junto a la UME. Las fuertes rachas de viento siguen complicando las operaciones de extinción del fuego. En Guipúzcoa, hoy comienza el juicio al joven detenido como presunto autor de la agresión a un anciano que desencadenó la ola de disturbios racistas de este mes en Torrepacheco, en Murcia. Se le juzga por lesiones y por intentar robar 2 días antes un reloj a otro vecino de esa misma población. Ser Irún, Nora González. El joven detenido por agredir a un anciano en Torrepacheco será juzgado hoy por otro delito anterior. Se le acusa de intentar robar un reloj a otro vecino mediante un forcejeo 2 días antes de la agresión que desató los disturbios racistas en la localidad. El juicio se celebra en Cartagena por videoconferencia, ya que el acusado está en prisión preventiva en el País Vasco. La Fiscalía pide 1 año de cárcel, multa e indemnización. Además, el acusado ya fue condenado por robar una bici y empujar a un agente el mismo día de los hechos. Del exterior, en China, al menos 30 personas han fallecido en la región de Pekín por las inundaciones que han obligado a reubicar a unas 80.000 vecinos de esa región. El presidente Xi Jinping ha ordenado reforzar la búsqueda y el rescate, mientras hoy se esperan más lluvias por el paso de un tifón que también afecta al sur del país y a Hong Kong. Y en los deportes, Sampe, el Atlético de Madrid, presenta hoy al segundo de sus fichajes de verano. El segundo de los 6 confirmados hasta el momento. Hoy toca desde las 12:30 de la mañana la puesta de largo del argentino Thiago Almada, tras la de ayer de Alex Baena. De las salidas están a punto de concretarse la venta de Samuel Lino al Flamengo y la cesión de Thomas Lemar al Girona. En el Barça, durante la mañana está prevista la operación de espalda de Ter Stegen, mientras el equipo tiene previsto su primer entrenamiento para dentro de 2 horas y media en Seúl. Y tenemos hoy 2 partidos amistosos de pretemporada con equipos de primera. 3 de la tarde, Grasshopper Celta en Zúrich, y a las 9 menos cuarto de la noche, Valencia-Marsella en Tarragona. En el análisis en este punto del abierto de en qué encrucijada está Europa. ¿Quién es Europa? ¿Quién responde a ese teléfono si es que lo hay? Es lo que estamos comentando con Estefanía Molina, con José Enrique Monrossi, con José María Lasalle, a partir de lo que nos ha dicho el exfiscal de la Corte Penal Internacional Ocampo por la situación de Gaza, y también el hecho está conectado, lo comentábamos ahora en la tertulia, con esa imagen de von der Leyen firmando el acuerdo de aranceles del 15%, claudicando, por tanto, certificando esa claudicación de Europa ante Donald Trump en Escocia. Victoria García, buenos días. Hola, Sastre, buenos días.
Y esto ha generado, pues, bueno, sí, malestar que va graduándose más o menos según cuál sea la capital europea a la que preguntes, pero es un malestar compartido en todo el continente. Sí, es una opinión generalizada en toda Europa que este es un mal acuerdo para el viejo continente, pero la alternativa de no conseguirlo era aún peor, una guerra comercial abierta. Los hay como el húngaro Orbán, que culpa directamente a la Comisión de Ineficacia Negociadora, dice que Trump se ha comido viva a von der Leyen. El gigante alemán confirmaba que va a resentirse su economía y también sus empresas. Es el canciller Merz. Pero es mejor esto que un conflicto. Va a haber un impacto importante en la economía alemana. El sector empresarial sufrirá. Esperamos poder realizar ajustes en los próximos meses, decía. Porque, Sastre, ten en cuenta que los coches alemanes que se exportan a Estados Unidos se gravan a partir de ahora con un 15%. Los coches americanos que vengan a Europa pagaban el 10%, pero a partir de ahora van a quedarse en un 2,5%. Así que el desequilibrio es evidente. Analistas alemanes hablan de una caída del PIB importante. Quienes más van a perder son los consumidores. Quienes más ganan son los mercados, porque como dice Francia, este es un acuerdo totalmente desequilibrado, un día negro para el comercio internacional. Una de las defensoras del acuerdo ha sido la italiana Meloni, que a la espera de conocer la letra pequeña decía... Giudico ovviamente positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io ho sempre pensato, continuo a pensare che una escalation comerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe... Bueno, el acuerdo es bueno porque ella piensa que mejor este acuerdo que entrar en una guerra comercial con Estados Unidos de consecuencias impredecibles. Ahora hay que prestar especial atención a los flecos, los productos farmacéuticos, los licores espirituosos y algunos productos agrícolas que todavía no se sabe muy bien por dónde va a ir. Este acuerdo, hasta ahora, debe ser aprobado por los 27 miembros de la Unión Europea, cada uno con intereses y grados de dependencia distintos sobre la exportación de bienes a Estados Unidos. Sin entusiasmos, dijo ayer Pedro Sánchez. Vicky, gracias. Un saludo, buenos días. Monrosi, pues esta es la lógica en la que estamos, esta diplomacia del no hay más remedio y el mal menor. Sí, yo creo que esto también vuelve a ser un poco un buen ejemplo de lo que comentábamos antes y de cómo han dejado de operar las reglas del juego internacional que entre todos pensábamos que a pesar... bueno, en muchas ocasiones de su falta de cumplimiento, de sus errores manifiestos, pues todos estábamos convencidos de que nos habíamos dotado al menos de unas reglas del juego que sí que resultaban operativas desde hace algunas décadas. Pero aquí lo que estamos viendo es que nada más lejos de la realidad de que la Unión Europea se haya convertido en un actor global de contrapeso a las políticas de Donald Trump. Lo que estamos viendo en este segundo mandato del presidente de los Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca es que a pesar de algunas voces discrepantes, entre ellas la de España también, bueno, pues Donald Trump ordena y la Unión Europea acata. La Unión Europea, con la voz discrepante también de España en la cumbre de la OTAN, pues también practicó un seguidismo inaceptable a los planes, por ejemplo, de rearme mundial impuestos por Donald Trump, el gasto ingente en defensa. Y ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo. Yo creo que es una humillación para la Unión Europea en las bases de este acuerdo. Y que lo que viene a demostrar efectivamente es que podemos ir olvidando que nos convirtamos en un contrapeso a un poder de Donald Trump, bueno, pues cada vez más patente, ¿no? Estefanía. Sí, yo creo que al final la indignación que tenemos, lo que subyace, es que estamos pidiéndole a la Unión Europea, un poco a gritos, que sea realmente un ente poderoso, que construyamos una Unión Europea con poder político real. Y yo creo que esto ya lleva pasando muchos meses, es decir, parte de la culpa de tener que transigir con estas lentejas, o las tomas o las dejas, es que no hemos hecho los deberes en todos estos años, que ya sabíamos que podía llegar Trump a la Casa Blanca. Y Trump es un empresario, pero si llega J.D. Vance, su vicepresidente, es una persona con una ideología profundamente desarrollada. Es una persona con una ideología de desprecio a Europa, de desprecio a las libertades. El movimiento MAGA, parte de su génesis, es que siente más admiración por autocracias como Rusia que por un sistema de libertades como la Unión Europea. Por tanto, nosotros esto ya lo sabíamos. Y a partir de ahí ha habido varios ninguneos en estos últimos meses. Uno de ellos fue
cuando Trump dijo que a lo mejor pues nos quedábamos sin nuestro paraguas defensivo. Y ahí nos echamos todas las manos a la cabeza, se reunieron en Arabia Saudí Estados Unidos y Ucrania, Rusia y Ucrania, para ver qué negociación a espaldas de Europa. Y no tenemos una capacidad de dar un golpe en la mesa y decir, nosotros importamos, ¿no? Nosotros también formamos parte de todo esto que está pasando. No tenemos esa capacidad real. Y fíjate que la Unión Europea sigue demostrando que realmente no quiere construir su entidad política y fuerte. Fuimos a lo del evento de la OTAN, donde se plantó Pedro Sánchez, pero es que el proyecto de la Unión Defensiva Europea, más allá de decir que habrá que incrementar cierto gasto, nadie habla de cómo desarrollarlo, de cómo aterrizarlo al terreno. Por tanto, ni siquiera estamos ahora, ya que ya lo tenemos aquí, ya lo sabemos, diciendo, bueno, pues muy bien, de momento vamos capeando con el tema de la OTAN, pero ¿cuál es el proyecto defensivo de la Unión Europea? Que al final del día es lo que te da fortaleza. Mucha gente, la opinión pública española, que es bastante antimilitarista, estaría a favor de un ejército europeo. No así en enviar pues, los ejércitos nacionales. Pero este es otro tema. Pero al final es un conjunto de cosas. Ni a nivel comercial, ni a nivel defensivo tenemos una entidad. Luego no podemos llegar, ¿no? y llorar cuando pasan estas cosas. Y luego sí es cierto que el mundo ya ha implosionado, porque la cuestión arancelaria, para que se haga la idea la gente, nunca se ha negociado con un señor saliendo enseñando una pizarra y anunciando aranceles como medida de presión y luego ya iremos a la negociación. Hay un mecanismo que es la Organización Mundial del Comercio, que es como ahora, hasta ahora, era un mecanismo multilateral donde había un cierto respeto a los intereses de cada cual. Ahora ya es un tú a tú, donde quien tiene más fuerza es el que impone su ley. Entiendo la teoría europea de, bueno, peor era una guerra comercial. Sí, claro, porque es que tampoco le causamos miedo o respeto a nadie en el mundo. Entonces, hay una serie de elementos que ya están viciados y fíjate que ahora, cuando ya tenemos el tema comercial encima de la mesa, tampoco percibo cuál es el plan de choque de la Unión Europea, cuál es la respuesta que vamos a dar, cómo, ya lo decía el informe Draghi, necesitamos invertir más para el desarrollo de nuestras industrias nacionales, de que Europa vuelva a ser un motor económico potente. Y estamos en un mundo que ya no solo es las reglas de la fuerza, la ley del más fuerte, también es el espectáculo. Trump necesita parte de este espectáculo para envainarse cosas que no ha logrado y él había prometido. La guerra de Ucrania iba a terminar en 24 horas, lo de Gaza también. No es que no ha terminado, es que todo se ha recrudecido y encima se abrió hace poco otro frente, revivó entre Israel e Irán. Entonces, parte de este mundo de la ley del más fuerte también cursa con espectáculos para tapar otras carencias. Y, insisto, hoy lo que ha cambiado es que aquel garante de ese mundo multilateral que nos veníamos dando, Estados Unidos, hoy está más cerca del mundo de la fuerza, del respeto a las autocracias, que del respeto a esa alianza tácita Estados Unidos-Europa. El debilitamiento, Lasalle, de la idea de Europa forma parte también de nuestra identidad, no solo y también porque Europa ha sido clave en la modernización de este país. Es decir, esta idea que ahora tan denostada por estas fuerzas a las que se llaman euroescépticas, pero que en realidad lo que quieren es desde dentro atacar y debilitar la posición de la Unión Europea, ya no es solo que sin Bruselas, ese ente al que ahora se demoniza tanto, este país no sería como es ahora, en esta realidad de 2025, sino que forma parte de nuestra idea, de nuestra manera de mirar el mundo. Es decir, somos europeos, Europa era precisamente el antídoto contra genocidios, contra totalitarismos, la que podía, en esta unión de tantos países tan distintos, y es verdad que era tan difícil encontrar una única voz, pero la que podía hacer de contrapeso a Estados Unidos, a las potencias emergentes. Y ahora, sin embargo, eso está absolutamente debilitado. Porque están debilitadas las ideas que defendíamos y porque estamos cada vez más abocados a no creer en ellas. La democracia liberal nace como consecuencia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial y vinculada a ambos fenómenos el libre comercio. No hubiéramos entendido precisamente todo lo que es el desarrollo del capitalismo industrial y posindustrial del siglo XIX y del siglo XX sin el libre comercio. Y Estados Unidos ha sido uno de los principales valedores y defensores de esta idea. Lo mismo que Europa. Y esta realidad se está desmoronando sobre la base precisamente de cuestionar que, como decía Estefanía, la Organización Mundial del Comercio, que fue el entorno internacional de relaciones para gestionar ese libre comercio a nivel global, ha roto las reglas de juego porque Estados Unidos se ha negado a seguir aplicándolas, imponiendo una lógica arancelaria que cuestiona incluso los propios fundamentos nacionales de Estados Unidos, porque hay que recordar que el motín del té fue una reacción del pueblo americano
ante el intento de las autoridades británicas de imponerles una tasa al té que rompía la libre competencia entre los puertos del Atlántico norteamericanos y los puertos europeos, concretamente el puerto de Bristol. Y esta realidad es la que ahora mismo los europeos tenemos que tragarnos. Hoy el Financial Times titula de una manera que pone de manifiesto dónde está el estado de situación, diciendo que una Europa dividida se rinde ante la apisonadora arancelaria del matón Trump. Es decir, a Trump se le califica como un matón, a su estrategia política como una apisonadora arancelaria, y Europa se rinde porque está dividida. Y ese es el fenómeno más dramático que vivimos, que tenemos ahora mismo una quinta columna que está trabajando para los intereses norteamericanos y que al mismo tiempo se está nutriendo de que los actores moderados que tendrían que de alguna manera defender los planteamientos fundacionales de Europa están enfrentados unos con otros. Y que muchas veces se dicen ellos de sí mismos los más patriotas. Y sin embargo, esto es lo que hay. Por completar, por añadir algún ingrediente más al análisis, Pablo Anzola, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Astrid. Ahora voy con el PIB, que es la gran noticia económica de la última hora, como nos contabas a las 9. Pero antes, esto de los aranceles, ¿qué impacto tuvo ayer en las bolsas? Porque al principio parecía que la cosa era celebrada por los mercados en la medida en que evitaba una guerra peor, pero luego se fue complicando la cosa. Sí, eso es lo que estamos viendo hoy. Sastre han abierto confirmando que ese optimismo de ayer a esta misma hora era algo puntual, porque se está moviendo con muchísima prudencia en estos primeros minutos de negociación. Tenemos al IBEX con caídas de hecho de un 0,3%, algo mejor lo está haciendo a esta hora la bolsa alemana o el Eurostock, que suben en torno a medio punto porcentual, pero en todo caso, y con la tendencia que vemos también esta mañana, los mercados, es cierto, evitan la sangría por ese acuerdo, pero también se quedan muy muy lejos de la celebración. Veremos cómo avanza la negociación a lo largo del día hoy en las bolsas. Y decíamos, la gran noticia económica en este momento, y que estaba de alguna manera ya en el discurso de ayer de Pedro Sánchez, que ahora analizaremos, cuando hizo su balance del curso, y él dijo, ahí están los datos económicos, los datos de la encuesta de población activa, que registró un récord con 22 millones de personas trabajando, nunca tanta gente había estado trabajando en este país, y los datos que conoceremos mañana del Producto Interior Bruto, pues ya los tenemos, y por lo que comentábamos a las 9, el dato es que la economía creció en este Sí, eso es, la economía española se ha acelerado ligeramente su crecimiento, 1/10 respecto al trimestre anterior, se expande un 0,7% entre abril y junio, y mantiene un avance interanual en el 2,8% según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué está tirando de la economía? Bueno, pues el principal motor ha sido la demanda interna por un mayor consumo de las familias y de la inversión de las empresas. Es un dato del que ya tenemos valoración porque acaba de hablar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La economía española mantiene su dinamismo, mantiene su pulso de crecimiento. Enorme creación de empleo, gran ritmo de crecimiento, y todo esto compatible con una recuperación del poder adquisitivo, una mejora de los salarios de los hogares y también con una mejora de la productividad. Lo que sí se enfría en cambio es el comercio con el exterior. En un trimestre marcado por los vaivenes comerciales de Trump, las exportaciones han moderado 0,6 su crecimiento. Lo comentamos ahora porque ya les digo que esto forma parte del discurso de la tesis del gobierno por el que dice que la legislatura está en su Ecuador y que va a continuar. Pero antes de despedirte, Pablo, una última cosa. También aparecía ayer en esas ruedas de prensa de balance la vivienda, que es el gran problema, la gran urgencia social que tiene este país. Y hay novedades que publica el BOE esta misma mañana. Eso es, porque ya son 301 los municipios declarados zona tensionada después de que hoy se hayan sumado, lo acaba de publicar el BOE, localidades de Navarra, San Sebastián y también A Coruña, que se convierte, por cierto, en la primera ciudad de una comunidad gobernada por el Partido Popular en adherirse a esa distinción. Son las autonomías las que tienen que solicitar al gobierno central esa declaración para poder, por ejemplo, limitar las subidas de precios o endurecer la regulación para los grandes propietarios. El caso es que en total, y con la declaración de hoy, ya son más de 8 millones de españoles los que viven bajo zonas tensionadas en España. Hay que recordar que esta es una de las grandes herramientas de la ley de vivienda. Declaración, ya saben, y herramienta que el Partido Popular se niega a aplicar en sus comunidades. Gracias, Pablo. Hasta luego a vosotros. Estefanía Molina con José Enrique Monrosi, con José María Lasalle en el análisis de la actualidad, a partir, decíamos, de ese dato del Producto Interior Bruto que acabamos de conocer. Y justo a 7 minutos de que empiece en el Palacio de la Moncloa la reunión del último Consejo de Ministros de este curso político, que tiene previsto aprobar por decreto la ampliación del permiso por el cuidado de los hijos que tengan menos de 8 años. Es una de las medidas sociales que Sumar ha estado presionando para que saliera adelante. Saben que
ponía Hacienda alguna reticencia, no tanto porque estuviera en contra de la medida, que además es una medida que Europa pide que apliquemos, sino por lo de siempre, por esto cómo se paga. En cualquier caso, es la medida con la que el Gobierno trata de evidenciar, de demostrar que la legislatura tiene sentido porque sigue aprobando medidas sociales. Esa fue la tesis central del discurso que hizo ayer Pedro Sánchez en su balance, que pudimos escuchar aquí en directo, en balance de la legislatura, que está, dice él, en su punto medio. Este fue la idea que quiso trasladar Sánchez, que no se van a adelantar las elecciones, que él va a presentar su proyecto de presupuestos, pero vino a decir que aunque no logre sacarlo adelante porque no tuviera mayoría, él no piensa adelantar las elecciones. Sara Selva, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es aquello, decíamos antes, si la semana pasada dijo ni tan mal Pedro Sánchez en su gira por América Latina, el mensaje de ayer es: este país va muy muy bien y por tanto el Gobierno va a continuar. Sí, lo que hizo el presidente en varias ocasiones durante su comparecencia fue dar normalidad a todo aquello que puede impedir que el Gobierno siga legislando. Restó importancia varias veces a la compleja realidad parlamentaria. Creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Son 7 años de un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, pero un Gobierno que... Dijo que es común en otras democracias europeas, que ya en la legislatura pasada tenía una mayoría escurridiza y que aún así su Gobierno es el único capaz de aglutinar una mayoría en positivo. Se comprometió, sí, Sánchez, a presentar unos presupuestos este año. Yo voy a intentarlo, intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años. Pero el presidente allanó ya el camino por si no lo consigue. Se esforzó en poner en valor los fondos europeos, que llegó a describir como otros presupuestos, y rechazó de plano convocar elecciones, incluso aunque no consiga aprobarlos. Las legislaturas constitucionalmente duran 4 años. Cuando gobierna el PP siempre son 4 años. Cuando gobierna el PSOE yo no sé qué pasa, pero son 4 minutos a vistas del Partido Popular. Se aferra Sánchez a los datos económicos, a un balance triunfalista, no solo para desmontar el discurso del PP, también para justificar por qué él debe seguir gobernando, por qué, aunque sin presupuestos, tiene sentido agotar la legislatura. España crece como la que más en Europa, crea empleo como nunca se ha creado en estos últimos 15 años en nuestro país y reduce la desigualdad como no teníamos desde hace 3 lustros. Por tanto, presumió el presidente del buen momento en el que a su juicio se encuentra España, de cómo ha mejorado el empleo, los salarios, el poder adquisitivo. Sacó pecho incluso del número de turistas que tienen pensado visitar España este verano. Dijo que su gobierno es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, que la alternativa es la involución y el retroceso y que su plan es seguir avanzando, seguir aprobando importantes avances sociales. Termina el curso, de hecho tú lo decías, aprobando la ampliación de permisos parentales, una importante victoria que Sánchez concedió a su socio de coalición, a Sumar. La sensación es que el Gobierno termina el curso mucho mejor de lo que esperaba hace poco más de un mes, cuando estalló el caso Cerdán. De hecho, Sánchez en su discurso apenas pasó de puntillas por la corrupción que ha marcado estos últimos meses. Otras veces ha dicho Pedro Sánchez que sin presupuestos pues no es viable la gobernabilidad. Ven que ahora el punto de vista del presidente es absolutamente distinto. Sara, gracias. Hasta luego. Aunque, y esta es la novedad, esta vez sí piensa presentar los presupuestos, a pesar de que la aritmética no parece sencilla. Junts lo dijo el propio Puigdemont, en un acto que tuvo muy cerquita de la frontera con España, en Francia, este fin de semana, que con sus votos no cuente, y ayer... Esta es la contundencia de Pablo Fernández, portavoz de Podemos. Creemos que la legislatura en clave progresista está finiquitada, está muerta. El gobierno de Pedro Sánchez está atrincherado en la Moncloa. Yo creo que lo único que le interesa ahora mismo a Sánchez es seguir en el poder y seguir en la poltrona. Escribe hoy Carlos Q en El País. Cuando Sánchez dijo que esta vez sí piensa presentar los presupuestos, se generó la especulación de que esté preparando quizá la pista de aterrizaje de un adelanto electoral. Porque prácticamente todo el mundo político da por hecho que al menos Podemos nunca dará apoyo a las cuentas de 2026, cosa que se ratifica con lo que acaban de escuchar. Pero sigo leyendo. Desde la Moncloa aclaran que esto no es en absoluto lo que quiso decir el presidente. Presentar, que es la palabra que utilizó, no implica necesariamente registrarlos y llevarlos hasta la votación de la totalidad. Presentar implica iniciar el trámite. O sea, que lo que quiso decir Pedro Sánchez, según explican en el Gobierno, es: presentaré ante la ciudadanía, los ciudadanos conocerán cuál es el proyecto de presupuestos que tiene el Gobierno. ¿Significa eso que llegarán a registrarlos en la Cámara y que por tanto se tenga que tramitar y que por tanto, sobre todo, meollo de la cuestión, esto tenga que enfrentarse a una votación? Ah, bueno, eso ya veremos. Monrosi, ¿en qué punto estamos?
Buena pregunta. Estamos en un punto en realidad similar al del año pasado, cuando también se comprometió la palabra del propio presidente del Gobierno y de la ministra de Hacienda de que se presentarían los presupuestos generales del Estado aún sin apoyos. Y eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido también entre las críticas, por cierto, de algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, incluso del propio socio de coalición del Partido Socialista, y yo creo que también de manera comprensible desde un punto de vista político por la derrota que supondría, pero incomprensible desde el punto de vista del contenido de la legislatura. Yo creo que ayer se dividió en varias partes la comparecencia del presidente del Gobierno. Primero, el habitual discurso ya, ¿no?, de este tipo de comparecencias, un discurso largo de más de 45 minutos, en el que también creo que desde un punto de vista entendible, lógico, pues Pedro Sánchez intentó contraponer esta idea permanentemente apocalíptica de la oposición de que España es un país, bueno, pues al borde de la autodestrucción y al borde del colapso desde hace ya, bueno, no sé, no recuerdo el tiempo. Desde hace mucho tiempo y puso sobre la mesa, bueno, pues algunos datos económicos que hoy además se ven refrendados, que son además difícilmente controvertibles, salvo para cómo es la forma en la que lo perciben los ciudadanos o en cómo afectan a los ciudadanos. Y tú ponías ante una clave que es que yo creo que es la clave de todo. La vivienda. Es verdad que el salario mínimo interprofesional y, por tanto, el nivel adquisitivo de los trabajadores de este país, bueno, pues ha crecido de manera sustancial durante los últimos años del gobierno de Pedro Sánchez, principalmente durante los años del gobierno de coalición. Pero han crecido más todavía los precios de la vivienda. Por tanto, ahora la gente es verdad que cobra más sueldo a final de mes, pero que dedica más sueldo a pagar la vivienda. Y, por tanto, estos son, al final, mejoras o mensajes políticos que son muy difíciles que calen entre la ciudadanía. También me pareció interesante el contraponer con la oposición un mensaje nítido en política internacional, ¿no? Cuando estamos viendo al Partido Popular muchas veces arrastrar los pies con las críticas a Israel ante la masacre en Gaza, pues también me parece interesante que Pedro Sánchez recordase que España ha mantenido una postura clara desde el principio en política internacional, más allá de la información que publicaban esta semana mis compañeros del diario.es y que vuelvo a insistir por si alguien no la ha entendido bien o yo no supe explicarla bien, que es que somos el país de la Unión Europea que entre febrero y mayo, y son datos públicos para todo el mundo de la Secretaría de Estado de Comercio, somos el país que más armas y municiones ha importado desde Israel y que por tanto más dinero ha aportado a Israel, a pesar de ese mensaje contundente, insisto, de Pedro Sánchez en política internacional. Y luego yo creo que lo más interesante fue atisbar por dónde van a ir los pasos del gobierno para el próximo curso político, o los pasos de Pedro Sánchez para encontrar un nuevo resquicio político para la subsistencia. Y yo creo que ahí, y con esto concluyo, me parecieron interesantes dos mensajes. Uno, el intento de dotar definitivamente de contenido a esta legislatura, que desde un punto de vista legislativo está siendo un absoluto fracaso. Se acaban de cumplir 2 años desde las elecciones del 23 de julio. Y yo sigo sin entender cómo se echó a andar en unas negociaciones tan complicadas con los partidos independentistas catalanes, principalmente con Junts, cómo se echó a andar una legislatura en base a una ley de amnistía que tanto le costó políticamente al Partido Socialista y que tanto esfuerzo ha supuesto también, a cambio simplemente de una investidura que no hubiese comprometido un contenido de legislatura, ni siquiera para presentar unos presupuestos generales del Estado, o que ni siquiera se tengan apoyo para la reducción de jornada laboral, por ejemplo, o para políticas de vivienda. Y luego a mí también me parece mucho más interesante que compararse en la corrupción con el Partido Popular, que lo comentamos también aquí en El Abierto la semana pasada, bueno, pues intentar refugiarse en esa especie de corriente de fondo que se ha demostrado muy robusta a lo largo de varios ciclos electorales en este país, por la que mucha gente no está dispuesta a aceptar a la ligera que la alternativa a este gobierno, desde un punto de vista más o menos crítico, la alternativa a este gobierno está impregnada por los tintes fascistas de Vox. Hay mucha gente en este país que
más allá de la idea que se intenta imponer de manera machacona desde muchos lugares públicos, bueno, pues no acepta que la alternativa al gobierno que hoy tiene España esté compuesta por políticas que atenten directamente contra los derechos sociales adquiridos en los últimos 20, 30, 40 años por mujeres, jóvenes, en cultura, en educación o en materia migratoria. Hay mucha gente que no se lo traga y yo creo que hace bien Pedro Sánchez en intentar alentar ese enfrentamiento político evidente con el proyecto de la oposición y de Feijóo. Voy contigo, Estefanía, con esa idea central de que la legislatura aguanta con o sin presupuestos. Yo creo que sí, por supuesto, porque así lo quieren los socios del gobierno. Es decir, creo que tenemos un poco asentada la idea, que yo voy a intentar falsar, de que a Rajoy le hicieron una moción de censura por la cuestión de la condena de la Gürtel a título lucrativo al Partido Popular. Esto es un poco lo que ha trascendido. Esto no fue así. A Rajoy se le hizo caer porque una serie de partidos encontraron en esa excusa la coyuntura perfecta para echar al gobierno del PP. Los independentistas venían del 1 de octubre y quisieron vengarse, porque no participaban hasta entonces de la gobernabilidad ni del PSOE ni del PP. Y las izquierdas, Podemos, el PSOE, si os acordáis, eran aquellos tiempos donde no estaba bien visto que pactaran, que se pusieran de acuerdo. No casualmente echaron a Pedro Sánchez los varones cuando intentó explorar pues algún tipo de alternativa que no fuera una gran coalición encubierta con el PP. Entonces, hoy los socios son los principales interesados en que siga este gobierno y ellos ya han puesto un listón moral que consideran que lo que hemos ido sabiendo, en tanto en cuanto no hay condena y está todo todavía en un proceso de investigación incipiente, no es suficiente. Pero en el fondo porque les interesa que siga este gobierno para seguir protestando contra este gobierno. Junts, Podemos, ya les viene bien. Es decir, quiero que sigas para poder seguir protestando contra ti. Y el resto, intenta articular una especie de mayoría social basada en un eje de izquierdas, que son las medidas que está presentando Pedro Sánchez. Los permisos de paternidad, maternidad, etcétera. Incluso en esos presupuestos que dice que a lo mejor presenta, pues es probable que se ponga el foco mucho más en las medidas sociales. Para todo lo demás, vemos que la semana pasada fue tumbado el decreto antiapagones. No se ha intentado reformar lo de la jornada laboral porque, entre otras cosas, hay partidos que no están de acuerdo, con el caso de Junts de momento. Entonces, vemos que lo único que une hoy a esta mayoría de gobierno es que Sumar, Esquerra y Bildu están de acuerdo en seguirlo apoyando para aprobar medidas. El resto están de acuerdo en seguir protestando contra el gobierno. Y ese es el eje principal. Y sabemos que, aunque no sea lo más decoroso democráticamente, se puede gobernar sin presupuestos vía modificaciones en el Consejo de Ministros, como se está incrementando el gasto en defensa, sin votarlo en el Parlamento. Entonces, ya es una manera de llamarlo, no es lo más decoroso. Exacto. Democráticamente. Es un eufemismo, por si no se había notado. Entonces, es como lo tenemos montado. Y al margen de eso, yo entiendo que el gobierno saque pecho con la cuestión de la economía y hay que celebrar esos 22 millones de trabajadores. Pero si se me permite una enmienda al triunfalismo económico, dice Pedro Sánchez que las rentas reales han subido un 9% entre el 18 y el 23. ¿En qué apartados han subido las rentas reales? Rentas reales hablamos de incremento menos inflación, por eso se dice reales, ¿no? De lo que nos queda más. Básicamente lo que ha subido son las pensiones públicas medias, las rentas de arrendamientos, es decir, el problema de la vivienda, y las rentas del capital mobiliario, es decir, el tocho nuevamente. Más allá de eso, el salario público, privado, medio ha caído, etcétera. Entonces la gente dirá, entonces, ¿por qué sube? Por eso que estábamos diciendo y porque tenemos muchísimos más trabajadores y también han subido prestaciones como el ingreso mínimo vital, el subsidio para las personas mayores desempleadas, etcétera. Entonces, a lo que voy, que es un poco mi leitmotiv de esta legislatura, digamos que este gobierno ha construido un colchón para que la gente no se empobrezca, y eso hay que celebrarlo. No es como la crisis de austeridad que veíamos desahucios masivos, despidos, etcétera. Hemos capeado la inflación. Sí, pero lo que uno recuerda como la vieja clase media no es lo que está repuntando. Vemos que hay un fuerte escudo social y está muy bien, pero en base a que muchas personas dependen de la pensión de su abuelo, que muchas personas están percibiendo un ingreso mínimo vital que a lo mejor antes no, se han incrementado las prestaciones del desempleo, etcétera. Lo que son los sueldos, que los sueldos sean majos en este país, eso todavía no está pasando y yo creo que es el reto que tiene la izquierda realmente. No todo se puede incrementar por el BOE, ¿no? Decía la semana pasada Yolanda Díaz, hay que hacer que los sueldos suban. Sí, pero no todo se puede hacer por el BOE. Hacen falta reformas estructurales para que seamos una economía que no dependa básicamente de partidas como el turismo. Voy a dar un dato. El otro día salió en Cataluña
una información sobre que el porcentaje de la industria y del turismo en Cataluña era ya muy parecido, alrededor creo que era como un 15%. Si vamos a una crisis económica, es que tenemos un problema serio. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que este país no solo crezca por volumen de trabajadores, sino por incrementos reales en los salarios y la productividad. José María. Bueno, yo creo que el gobierno lo que está trasladando es que después del fuerte varapalo en su credibilidad sufrido tras el escalado que experimentó el caso Koldo con el asunto Cerdán y todo el daño reputacional que ha representado para él, y ante la impotencia de no poder pasar por lo que procedía, que era una cuestión de confianza, que era lo que en el fondo yo creo que el presidente del gobierno tenía en la cabeza para poder revalidar la mayoría parlamentaria que lo sostiene desde el comienzo de la legislatura, ha lanzado la idea de que, ya que una cuestión de confianza es inviable y ya que son numerosas las derrotas que puntualmente sufre este gobierno, vamos a ir a un órdago, y es aprobemos o tentativamente planteémonos una ley de presupuestos, como si fuera una cuestión de confianza encubierta, en la idea de unos presupuestos es un cajón desastre tan amplio que permite, evidentemente, dar a cada uno lo que está buscando y no obtiene en esas votaciones parciales de la legislatura. Una ley de presupuestos nos puede permitir diseñar la política que tácticamente le permita al gobierno llegar al final de la legislatura, porque si no, lo va a tener muy complicado. ¿Pero con quién lo sacas? Ahí está. Es decir, tiene que convencer a cada uno de que su frustración política y su tactismo se reconduzca a través de ¿qué? Obtener aquello que está buscando políticamente, vía presupuestaria, diciendo que ha conseguido algo de acuerdo con sus particulares intereses. Porque si no, la legislatura, por mucho que el presidente del gobierno se empeñe en proyectar la idea de que puede continuar, efectivamente continuará, pero como digo yo, a través de no una democracia parlamentaria, sino una democracia gubernativa. No se puede estar durante 4 años gobernando sobre la base de un boletín oficial del Estado que no tiene un respaldo en una ley de presupuestos o en leyes específicas que realmente permitan articular un entramado de gobierno que refleje que está pasando por el Parlamento, porque somos una democracia parlamentaria y no es sostenible esta inercia de, como no queremos que el Partido Popular, apoyándose en Vox, gobierne este país, alarguemos la legislatura, que tiene su sentido para aquellos que, evidentemente, como planteaba José Enrique hace un momento, quieren robustamente impedir que esa realidad pueda darse. Porque es verdad que a muchas personas les suscita una enorme preocupación en términos políticos ver a un Partido Popular gobernando condicionado por Vox dentro o fuera del propio gobierno. Y ese es un factor que de alguna manera condiciona enormemente la legislatura, las expectativas de que el Partido Popular puede llegar al gobierno y lo que le permite al Partido Socialista estar en la posición que en estos momentos está. Pero en términos reputacionales, una ley de presupuestos permitiría al gobierno hacer lo que no ha conseguido con la cuestión de confianza, que es darle a cada uno lo que está buscando en su tacticismo electoral. A Junts, a Esquerra Republicana, incluso a Podemos, buscar escuchando en qué al portavoz, medida... no parece que Podemos esté por Claro, entrar en esa negociación. efectivamente, porque está en una lógica de máximos y porque al final yo creo que la legislatura, y lo decíamos la semana pasada en mi opinión, está subordinada al interés táctico de Podemos. Es decir, Podemos lo que está buscando es reventar a Sumar y elegir el momento en que reventará a Sumar. Pero es una batalla interna que se gestiona a la izquierda de la izquierda del Partido Socialista. Y esa es la que realmente está condicionando la continuidad del gobierno. Es evidente que Podemos, por mucho que esté diciendo lo que está diciendo, no le interesa tumbar esta legislatura en estos momentos, porque no tiene probablemente la correlación de fuerzas suficiente como para desplazar y marginar a Sumar a una segunda posición, ¿no? Dentro de esa liga de la izquierda a la izquierda. Pero fíjate que yo creo que hoy en día nadie puede tumbar una legislatura más allá que de Pedro Sánchez. Es decir, Podemos puede decir que vota todo que no, pero quien ha decidido continuar es Pedro Sánchez. Junts puede decir que vota todo que no, también por un interés para desmarcarse de Esquerra, pero depende de Pedro Sánchez.
Lo único que podría tumbar la legislatura es una moción de censura y aún así ya les interesa, lo que yo decía antes, seguir protestando contra este gobierno, ¿no? Unos para enfrentarse a Sumar, para decir, fijaos, cuando nosotros estábamos en el gobierno, cuando no Podemos, pues no se subía el gasto en defensa, no pasaba esto, no pasaba lo otro, y Junts para poder pues ir trampeando hasta que se le apruebe la amnistía y ir dándole el codazo a Esquerra. Pero hoy la legislatura solo depende ya de Pedro Sánchez. A la espera de ver también cuál es la reacción del Partido Popular, que ayer lo que hizo Núñez Feijóo fue reunir a sus varones en Génova y trazarles cuál es la estrategia, digamos. Que tiene una pregunta que nos hacíamos ya a las 8, que será bien curioso saber cómo cambia la cosa ahora que Feijóo dice que pongan al partido en modo electoral. ¿Qué diferencia va a haber, por tanto, con el modo en el que está ahora? Bueno, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y hay otra cosa más que hizo Feijóo, que seguramente aparezca menos hoy en los análisis, pero que es relevante sobre todo en lo que pueda tener de recorrido a partir de ahora. Hace unos días escuchamos el emplazamiento abierto que hizo Núñez Feijóo a los votantes de Vox, dijo en El Escorial en una conferencia. A mí me interesa el votante de Vox. Y esto se va a compadecer con un discurso en el que va a seguir centrándose, va a endurecer su tono con la emigración. Eso es, esos son los dos puntos. No se cansa Feijóo primero de pedirle a los suyos que mantengan ese picor, esa tensión preurnas, y ya no debe saber cómo decirlo, y se inventó un palabra nuevo, el verbo electoralizar. Tenemos, por tanto, que electoralizar el partido. Estaremos preparados para las elecciones, cuando sean, y llegaremos preparados para empezar el cambio en España, cuando sea. Para mantener al partido tensionado y evitar el desfondado, él mismo se puso su propio cuadernillo de verano, un listado de tareas que haga ver que el cambio es inminente y que se pondrá a la obra nada más llegar a la Moncloa. Por eso os anuncio que no vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Una cosa que quiere cambiar, lo decía Sastre, es la política migratoria. Se ha enviado un mensaje letal, que aquí se puede llegar de cualquier manera y que aquí se puede estar de cualquier manera, sin integrarse y sin respetar. Lleva días el PP repitiendo este mensaje, tiene claro que es una de las fugas de voto a Vox que quiere suturar, pero a la vez Feijóo acusa a Sánchez de usar la migración con fines partidistas. Niegan el problema porque ven en él una oportunidad partidista, para desviar el foco de sus corrupciones y para alimentar su estrategia de fragmentación. Y esa negación da alas a quienes quieren hacer la justicia por su cuenta, a quienes aprovechan la ausencia del Estado para alimentar el odio. A mí no me van a encontrar nunca en la irresponsabilidad de unos ni de otros. No somos ni como Vox ni como el gobierno, dice un Feijóo, que a la vez llega a poner en duda que seamos un país seguro donde impera la ley. No somos el extremo contrario de este gobierno. Somos lo opuesto a lo que hace y representa este gobierno. Tenemos derecho a un país seguro donde impere la ley y nosotros sí vamos a conseguirlo. A puerta cerrada, el líder del PP le dijo a los suyos que insistan con el tema migratorio en sus territorios. Otra forma de reclamarles que mantengan esa tensión de la que hablábamos, a la espera de unas urnas generales que, si algún día llegan, podrían tener además efecto cascada, animando a varios varones populares a adelantar sus comicios regionales. Hasta luego, Junquera. Hasta luego. No me queda mucho tiempo, pero si el discurso, si efectivamente, mira, ponte en el caso de que las elecciones van a ser en 2027. Si el discurso de Feijóo con la inmigración está en este punto ahora mismo, dentro de 2 años, ¿dónde puede estar? Bueno, yo creo que el Partido Popular, como todos los partidos de centro-derecha europeos, tienen que marcar una diferencia dentro de una corriente social que mira con preocupación la presencia de la migración dentro de sus fronteras. Hasta la propia Comisión Europea, y lo constató Ursula von der Leyen cuando constituyó está abonada a esa tesis. El problema está en que la frontera que separa a Meloni de Merz es muy fina y dudo que nuestro centro-derecha, tal y como está configurado y con las dosis oratorias que proyecta en buena parte de sus reflexiones, sea capaz de salvar esa frontera tan fina que estoy comentando. Esto es lo preocupante. Qué elegante eres, Lasalle, qué elegante. Muy breve. Muy breve. Me parece muy importante en términos de debate en la derecha, esto que dice Feijóo, de presentar una serie de batería de leyes que quieran derogar del sanchismo o sustituir. ¿Por qué?
Porque hay un run por el que crece la ultraderecha, que es esta idea de sí, el PSOE azul. Cuando el PP llegue al poder no va a tocar ni una ley de Pedro Sánchez. Porque cuando Rajoy gobernó, a lo sumo lo que dejó fue sin financiación algunas leyes, pero no derogó ninguna. Y esto es una coletilla que está muy en el boca oreja del electorado de la ultraderecha, de lo que yo veo del debate que se genera en redes, un poco del run que hay en ese sector. Por eso Feijóo yo creo que necesita decir no, sí vamos a derogar algo, ¿no? Para motivar a sus bases, porque está en estrategia de atrapar todo lo que pueda de Vox. Habló de limpieza, fue la palabra que utilizó. Breve, Monrosi. Hemos visto en muchos países del mundo, en muchos países europeos de nuestro entorno sobre todo, cómo la estrategia política de la derecha tradicional de imitar las formas y el mensaje en algunos aspectos, como por ejemplo el migratorio es paradigmático de la ultraderecha, el resultado que ha tenido es el éxito de la ultraderecha en las urnas. Ahora mismo estamos en una clara estrategia del Partido Popular de competir por ese voto antisanchista con Vox y con la extrema derecha española, y por eso está imitando algunos de sus mensajes. Entiendo que evidentemente Feijóo a lo que aspira es a gobernar en solitario o con un Vox lo más débil posible. Yo creo que lo que hemos visto en otros países es que el camino que está emprendiendo de imitar sus formas y su mensaje a lo que lleva es directamente a lo contrario. Alberto Núñez Feijóo, que mañana, como estamos contando esta mañana aquí en la SER, va a recibir a 2 asociaciones de víctimas de la Dana. Hoy es 29 de julio y se cumplen 9 meses de la tragedia de Valencia. Julián Jiménez, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ese encuentro será mañana. Sí, es una reunión que había pedido por carta esta asociación, una de las 3 mayoritarias de la provincia, y que ha aceptado Génova. Feijóo, por tanto, se reunirá con esta asociación, la de afectados por la Dana Horta Sud, y con SOS desaparecidos, pero no con las otras 2 asociaciones mayoritarias de Valencia que han decidido por ahora no participar en estos encuentros. Aunque el portavoz de la asociación Horta Sud, Cristian Lesaec, insiste en que siguen todas realizando trabajo conjunto y, por ejemplo, esta tarde se manifiestan las 3 desde Catarroja para reclamar la dimisión de Mazón. Según Lesaec, han perdido la confianza en el presidente valenciano semana tras semana al conocer los detalles de cómo se gestionó la emergencia. Sí que hablaremos con él de la situación un poco, pues eso, sobre todo la desafección, el deterioro que hay en lo que era la confianza en el presidente de la Generalitat, también debido a cómo se gestionó el desastre, la catástrofe del 29 de octubre. Tanto familiares de las víctimas mortales que hay en nuestra asociación, así como muchos asociados y asociadas, pues consideran que el presidente Mazón pues no es la persona la más adecuada para seguir gestionando la Generalitat valenciana. Le van a decir a Feijóo que Mazón es un problema sastre para la reconstrucción y que debe irse ya. Y en cambio eso contrasta, Julián, con va pasando el tiempo, seguimos sin saber qué ocurrió en aquellas horas de sombra en las que no sabemos qué es lo que hizo exactamente Carlos Mazón el día de la peor tragedia en la historia de las valencianas y los valencianos, pero él se siente más consolidado, así por lo menos lo vimos ayer, no se detuvo a hablar con los medios, pero sí le vimos con un gesto de bastante serenidad, bastante aplomo Mazón cuando vino a Génova, y además se ha encontrado con este informe del que dimos cuenta hace unos días de la Guardia Civil, que hablaba en su informe que le pidió la jueza de Catarroja, y en la respuesta la Guardia Civil le hace saber a la jueza que faltaron a su criterio avisos de la Confederación Hidrográfica sobre cómo estaba subiendo en las horas más críticas el Barranco del Pollo. Sí, Carlos Mazón y los suyos, como dices, sacan pecho de los nombramientos que hacía ayer Génova. Dicen que es un aval a la gestión de la reconstrucción que se está haciendo y al trabajo en general del Partido Popular Valenciano. Un espaldarazo que, como recordabas, coincide en el tiempo con ese informe de la Guardia Civil conocido la pasada semana, que concluye que hubo una inexistencia de avisos de la Confederación Hidrográfica al Júcar ante el ascenso exponencial del caudal en la Rambla del Pollo, una tesis que viene defendiendo el Partido Popular de Carlos Mazón. Un informe el de la Guardia Civil que cuestionan las agencias estatales señaladas. La Confederación Hidrográfica del Júcar sostiene que el informe omite documentación clave que demuestra que sí que informó a la Generalitat, mientras la EMET, también señalada por el informe, pues dice que puso a disposición de las autoridades ese día toda la información disponible. Todo esto, sastre, antes de la 9ª manifestación reclamando la dimisión de Mazón, esta vez en Catarroja, una de las localidades más castigadas por la riada, es esta tarde a las 7. Hoy, por tanto, no será en Valencia, no será en la capital, sino será en ese municipio, en el de Catarroja. Julián, gracias. Adeus. Y con Pepe Rubio y Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Con casi con el anticipo de los contenidos que tenemos preparados a partir de las 10 de la mañana. Bueno, hoy es martes y nuestra misión en unos minutos va a ser explicarnos
este país a nosotros mismos desde un escenario. Y el lugar elegido hoy es un gimnasio que dice ya en sí muchas cosas, puede explicar muchas cosas. Como siempre, los datos los pone el periodista Kiko Llaneras. Las sensaciones hoy, Aitana Román, nuestra compañera en Barcelona, en una móvil desde un gimnasio. Y tendremos la visita de viejos conocidos nuestros, los metabolistas, Aitor Biribay y Adrián Castillo, que nos van a explicar los límites nuestros, cuáles deben ser. Pero también tenemos una cita ya con todos ustedes en el 900 100 800. Queremos que nos cuenten historias del gimnasio, cómo les conforma ir o no ir. Porque, por ejemplo, Pascual Donate, que ha elegido esta canción, que es con la que él piensa un día cuando vaya a un gimnasio a hacer ejercicio, la canción la tiene elegida, lo que no ha pensado es jamás un gimnasio. También puede ser esa la historia. Hoy en el 900 100 800 vamos a explicar España desde un lugar, y ese lugar será el gimnasio. ¿Van? ¿No van? ¿No soportan a los que van o a los que no van? 900 100 800. Bueno, en Historia de las Cosas con Nuria Rodríguez también podríamos hacer, desde el objeto que hoy hablamos, podríamos hacer España desde ahí, desde un frigorífico. Sí. Bueno, pues la llegada a España del frigorífico y cómo este cambió nuestras vidas es el tema de hoy de Nuria Rodríguez. Y después, en Robos de la Historia de Enrique Figueredo, el robo del Museo Isabella Stuart Gardner de Boston, que tuvo lugar en marzo de 1990 y del que se sustrajeron 13 obras de arte. Dice Figueredo que es el robo favorito en la historia para él. Sí, es un grandísimo robo. Es que no debe ser fácil, ¿no? Llevarse 13 obras de arte que se note mucho, ¿no? La verdad es que nunca lo he intentado, pero no debe serlo. Tiene mérito. No. A partir de las 11:30 cerraremos el magazine hoy con la presencia de la actriz Toni Acosta, con quien vamos a pactar su necrológica. Dentro de muchos años, seguramente más de 100, será inevitable que ya no esté, como todos nosotros. Más de 100 son muchos años. Son muchos años. Bueno, vamos a Yo ver. entiendo tu intención, pero quizá yo quiero... No hay frigorífico que aguante eso. Pues Toni Acosta pactará cómo quiere ser recordada cuando dentro de muchos años, X años, ya no esté entre nosotros. Hoy pactamos la necrológica con Toni Acosta, pero antes iremos al gimnasio. Espero que una cosa no tenga que ver con la otra. De momento, José Enrique Monrossi, Estefanía Molina, muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. José María Lasalle, Gracias. que tenga usted un buen verano y espero verte de muy buen color y aspecto en septiembre ya. Eso espero también. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.